El sol comenzaba a despuntar en el horizonte, iluminando con suaves destellos el pequeño vecindario japonés donde se encontraba la escuela secundaria Takayama. Las calles, ya activas, se llenaban de estudiantes vestidos con uniformes perfectamente planchados, camisas blancas y faldas o pantalones azul marino. El ruido de las bicicletas y el murmullo de las conversaciones creaban un escenario cotidiano que, a simple vista, parecía sencillo. Sin embargo, la vida en un colegio japonés estaba lejos de ser monótona. Apenas cruzaban los estudiantes el umbral del campus, el sonido del saludo matutino llenaba el aire. Un resonante Wayou gozaimasu, coreado casi al unísono por compañeros y profesores. Este ritual no era simplemente un formalismo, sino una expresión de respeto colectivo, un reflejo del espíritu comunitario que impregnaba cada rincón de la escuela. En Takayama, como en la mayoría de las instituciones del país, la jornada escolar no era solo una sucesión de clases, sino una inmersión en una microsociedad con reglas, responsabilidades y un profundo sentido de pertenencia. Cada mañana comenzaba con una asamblea en el gimnasio, donde se compartían anuncios importantes. Los líderes estudiantiles, escogidos por su compromiso y habilidades, tomaban la palabra para informar sobre actividades próximas. Tras las palabras del director, un breve momento de meditación silenciosa marcaba la transición hacia las aulas. Este instante, aunque breve, era considerado vital, una oportunidad para reflexionar sobre el día que apenas comenzaba y enfocar las energías en los retos académicos y personales por venir. Al llegar a las aulas, cada grupo encontraba a su maestro encargado, conocido como el Homeroom Teacher. Este profesor no solo era responsable de enseñar asignaturas específicas, sino de velar por el bienestar de sus estudiantes. En Japón, esta figura tenía un rol casi parental, mediando en conflictos y acompañando a los alumnos en momentos clave de su desarrollo. Pero lo que hacía única esta dinámica era cómo los estudiantes asumían responsabilidades de manera natural. En lugar de personal de limpieza dedicado, los propios alumnos eran quienes se encargaban de mantener las instalaciones impecables. Esta práctica, conocida como shouji, no solo fomentaba el trabajo en equipo, sino que inculcaba valores de humildad y respeto por los espacios compartidos. Las escenas de jóvenes en fila con trapeadores y baldes, trabajando juntos para limpiar pasillos y aulas, eran habituales y parte esencial de la experiencia escolar. Pero si algo definía la vida en los colegios japoneses eran los clubes escolares. Estas actividades extracurriculares no eran un simple pasatiempo, para muchos estudiantes. Los clubes representaban su verdadera pasión, una extensión de su identidad. Los clubes se dividían en dos grandes categorías, culturales y deportivos, cada uno con un ritmo y un nivel de compromiso que desafiaba incluso a los más dedicados. El club de Kendo, por ejemplo, resonaba con el eco de los Kiai, gritos que acompañaban los movimientos de sus miembros durante los entrenamientos. Equipados con armaduras y espadas de bambú, los estudiantes practicaban con disciplina marcial, buscando no solo perfeccionar su técnica, sino también cultivar su espíritu. Por otro lado, los clubes culturales como el de caligrafía reunían a jóvenes que, pincel en mano, trazaban delicados caracteres sobre papel de arroz, en una danza de tinta que combinaba tradición y creatividad. La transición entre las clases formales y las actividades extracurriculares era casi imperceptible. Cuando sonaba el timbre final, no significaba el fin del día. Era más bien una señal para iniciar la siguiente etapa. En los clubes deportivos, la intensidad aumentaba, mientras que en los culturales, el ambiente se llenaba de concentración y camaradería. Pero, en ambos casos, lo que unía a los estudiantes era un profundo compromiso con su elección. Continuaremos explorando este mundo en la siguiente página. Mientras las horas de la tarde se alargaban, los clubes se convertían en una segunda casa para los estudiantes. En el club de béisbol, por ejemplo, el sonido de las pelotas impactando en los guantes y los gritos de ánimo resonaban en el campo hasta que el sol comenzaba a ocultarse. Para estos jóvenes, el béisbol no era solo un deporte, era una forma de demostrar determinación y trabajo en equipo, dos valores profundamente arraigados en la educación japonesa.
Entrenar hasta la extenuación era una muestra de carácter, y aunque los partidos eran importantes, el verdadero logro residía en el esfuerzo diario. En el edificio principal, el club de teatro se sumergía en su propio mundo, ensayando una y otra vez los diálogos y movimientos para la próxima presentación del festival escolar. Las paredes vibraban con las voces proyectadas de los actores, mientras los directores estudiantes gesticulaban frenéticamente, buscando perfección en cada escena. Los clubes culturales, aunque menos físicos, no eran menos exigentes. La búsqueda de la excelencia era una constante. Este compromiso no se limitaba al tiempo en la escuela. Muchas actividades de los clubes requerían dedicación durante los fines de semana y en las vacaciones. Los campamentos de verano, especialmente en los clubes deportivos, eran eventos cruciales donde los estudiantes intensificaban su preparación. Durante estos días, la rutina era estricta: madrugadas para correr, largas jornadas de entrenamiento y noches de reflexión grupal. A pesar del cansancio, los estudiantes regresaban a casa con un sentido renovado de propósito y unión. Por supuesto, no todo era trabajo arduo. Los festivales escolares, conocidos como Bunkasai o Undokai, ofrecían a los estudiantes la oportunidad de mostrar el fruto de su esfuerzo, al mismo tiempo, disfrutar de un ambiente festivo. En el Bunkasai, los pasillos de la escuela se transformaban en laberintos de exposiciones, cafeterías temáticas y escenarios improvisados. Los clubes culturales presentaban sus proyectos con orgullo, desde impresionantes obras de teatro hasta intrincadas exhibiciones de arte. Mientras tanto, los clubes deportivos organizaban competencias amistosas o demostraciones que atraían a familiares y amigos. El Undokai, por otro lado, era un evento completamente físico. Una mezcla de deportes y juegos tradicionales. Este festival reunía a toda la comunidad escolar en un día de competencias al aire libre. Las familias se acercaban con sus loncheras repletas de comida casera, animando con entusiasmo mientras los estudiantes competían en relevos, carreras de sacos y elaboradas coreografías grupales. Estos eventos no solo fortalecían el espíritu competitivo, sino también los lazos entre estudiantes, profesores y familias. Detrás de esta intensidad y energía, los colegios japoneses también enfrentaban desafíos. La presión por destacar, tanto académica como extracurricularmente, podía ser abrumadora. Para algunos estudiantes, el equilibrio entre las expectativas y su propio bienestar se volvía difícil de manejar. Los maestros, conscientes de esta realidad, actuaban como guías y consejeros, ofreciendo apoyo en la medida de lo posible. A medida que el día escolar terminaba oficialmente y los clubes concluían sus actividades, los pasillos quedaban en silencio, excepto por el sonido de los últimos estudiantes cerrando las puertas y ordenando los materiales. Un profundo respeto por el espacio compartido caracterizaba cada acto, desde devolver una silla a su lugar hasta apagar las luces. La escuela no era solo un lugar de aprendizaje, sino una comunidad donde los valores de responsabilidad, respeto y esfuerzo se practicaban a diario. El mundo de los colegios japoneses estaba lleno de capas, un delicado equilibrio entre tradición y modernidad, entre disciplina y creatividad. En la siguiente parte, exploraremos cómo los estudiantes enfrentaban el futuro, moldeados por estas experiencias. Mientras los estudiantes se acercaban al final de su etapa escolar, el enfoque comenzaba a desplazarse hacia el futuro. En Japón, la transición de la secundaria a la preparatoria, o de la preparatoria a la universidad, era un momento crucial, a menudo marcado por el intenso proceso de exámenes de ingreso. El sistema educativo japonés, conocido por su rigurosidad, reservaba para estos exámenes un peso considerable, definiendo el destino académico, en muchos casos, profesional de los jóvenes. En las últimas etapas de la escuela secundaria, los estudiantes pasaban largas horas en la biblioteca o en sesiones grupales de estudio. Era común que dedicaran sus tardes, e incluso fines de semana, a repasar materias como matemáticas, literatura japonesa y ciencias, además de aprender inglés, un componente obligatorio. Los jukus, academias privadas de refuerzo conocidas como cram schools, se convertían en una extensión del colegio para muchos,
proporcionando herramientas adicionales para enfrentar los exámenes con confianza. Sin embargo, el estrés de este proceso no era solo académico. Los estudiantes sentían la presión social de cumplir con las expectativas de sus familias y sus maestros, quienes los alentaban constantemente a dar lo mejor de sí. Aún así, los colegios intentaban balancear este rigor con actividades que celebraban los logros y las relaciones construidas a lo largo de los años. Una de estas actividades era la ceremonia de graduación. La graduación en los colegios japoneses no era un evento común. En muchos sentidos, era un momento de profunda reflexión y emoción. Durante esta ceremonia, los estudiantes se despedían de sus aulas y compañeros, con discursos que a menudo evocaban lágrimas y aplausos. Las canciones tradicionales, como Otaru no Yari, una versión japonesa de Aullan Shine, se cantaban con solemnidad, simbolizando tanto el cierre de un capítulo como la apertura de otro. Aunque el camino por recorrer aún era largo, los valores y las habilidades adquiridos en los años escolares seguían presentes. Muchos estudiantes llevaban consigo las enseñanzas de los clubes escolares, la disciplina del kendo, la precisión del teatro o el trabajo en equipo aprendido en el béisbol. Estas experiencias moldeaban su carácter, proporcionándoles herramientas para enfrentar los retos que les esperaban fuera de las paredes de la escuela. Los estudiantes que elegían ingresar a la fuerza laboral directamente después de la secundaria encontraban en las empresas japonesas un entorno familiar. Muchas compañías valoraban no solo las calificaciones, sino también el compromiso y la dedicación que los jóvenes habían demostrado a través de sus actividades escolares. Por otro lado, quienes continuaban su formación en universidades o escuelas técnicas descubrían nuevos horizontes, aunque siempre con la base sólida construida en sus años de juventud. Para muchos exalumnos, los recuerdos de sus días escolares seguían siendo una fuente de inspiración. Las amistades formadas en los clubes, las lecciones aprendidas en el aula y los momentos compartidos en los festivales escolares se convertían en relatos que contarían a futuras generaciones. El impacto de la educación en Japón iba mucho más allá del conocimiento académico. Inculcaba valores que resonaban a lo largo de la vida. En la siguiente sección, veremos cómo estas experiencias influyen en la sociedad japonesa en su conjunto, conectando generaciones a través de un sistema educativo diseñado no solo para enseñar, sino para formar individuos íntegros y resilientes. Y en esa conexión entre generaciones se encontraba uno de los aspectos más fascinantes de la educación japonesa: su capacidad para transmitir valores culturales fundamentales. En Japón, el concepto de ua, o armonía, impregna cada interacción social, y los colegios desempeñan un papel crucial en enseñar cómo vivir según este principio. Desde las actividades grupales en el aula hasta las competencias deportivas, los estudiantes aprenden que el éxito individual siempre debe estar alineado con el bienestar colectivo. Esta mentalidad se reflejaba claramente en las estructuras escolares. Las decisiones importantes, como la elección de líderes estudiantiles o la organización de un evento, no recaían únicamente en una persona. En su lugar, se promovían discusiones abiertas y consensos grupales, reforzando la idea de que el trabajo conjunto produce los mejores resultados. Incluso en los clubes, donde los talentos individuales podían brillar, el énfasis siempre recaía en cómo esas habilidades contribuían al éxito del equipo. A medida que los estudiantes avanzaban en su vida académica, estas lecciones continuaban moldeando sus perspectivas. En la universidad, los exmiembros de clubes deportivos a menudo asumían roles de liderazgo en proyectos de grupo, mientras que aquellos con experiencia en clubes culturales aplicaban su creatividad y atención al detalle en estudios de diseño, literatura o tecnología. Los valores inculcados durante la adolescencia no se disipaban, sino que evolucionaban para adaptarse a nuevos contextos. Esta continuidad también se observaba en las comunidades locales. Los festivales escolares y otros eventos abiertos al público atraían a antiguos estudiantes, quienes regresaban no solo para revivir recuerdos, sino para servir como mentores de las nuevas generaciones. Era común ver a exalumnos ofreciendo charlas,
organizando talleres o simplemente apoyando a sus antiguos clubes durante competencias importantes. Este intercambio intergeneracional no solo fortalecía los lazos comunitarios, sino que mantenía viva la tradición de aprendizaje y superación constante. Por supuesto, este enfoque no estaba exento de desafíos. En los últimos años, el sistema educativo japonés ha enfrentado críticas por su rigidez y la presión que ejerce sobre los estudiantes. Los largos días escolares, combinados con las actividades extracurriculares y las expectativas sociales, a veces dejaban poco espacio para la creatividad individual o el tiempo de ocio. Como respuesta, algunas escuelas comenzaron a implementar cambios, promoviendo un equilibrio entre el rigor académico y el bienestar emocional de los estudiantes. Por ejemplo, ciertos colegios han introducido actividades más flexibles en sus horarios, como sesiones de relajación, clases de arte más libres y opciones de clubes menos estructuradas. Aunque estas iniciativas todavía son limitadas, representan un esfuerzo por adaptar el sistema a las necesidades de una sociedad moderna, sin perder de vista los valores tradicionales que lo han definido durante generaciones. En última instancia, la experiencia en los colegios japoneses trasciende las aulas y los años de juventud. Para muchos, esas lecciones tempranas de disciplina, colaboración y resiliencia se convierten en herramientas que les acompañan toda la vida. En el siguiente segmento, exploraremos historias personales de estudiantes que vivieron esta experiencia y cómo les ayudó a encontrar su propósito más allá de las paredes de la escuela. Entre las historias más memorables está la de Haruka, una joven que, durante sus años en la secundaria Takayama, era parte del club de caligrafía. Aunque inicialmente se unió al club porque no destacaba en los deportes y buscaba un lugar donde encajar, pronto descubrió que trazar caracteres en papel no era solo una habilidad técnica, sino una forma de expresar emociones. Haruka recordaba cómo, en los días de estrés antes de los exámenes, encontraba paz en el flujo rítmico del pincel y cómo los consejos de su mentor del club le enseñaron la importancia de la paciencia y la dedicación. Cuando Haruka dejó el colegio y entró en la universidad, esos valores le sirvieron para superar momentos difíciles. Años más tarde, regresó a su antigua escuela como voluntaria, ofreciendo talleres de caligrafía y alentando a los estudiantes a encontrar su propio ritmo en un mundo que a menudo parecía moverse demasiado rápido. Lo que aprendí en el club de caligrafía no solo fue cómo escribir, aprendí cómo pensar y cómo perseverar, decía con frecuencia. Otro relato inspirador es el de Kenta, un exmiembro del club de atletismo que, gracias a su esfuerzo constante, llegó a competir en torneos regionales. Aunque nunca ganó un primer lugar, para él la verdadera recompensa estaba en las madrugadas frías corriendo junto a sus compañeros, sintiendo que formaban parte de algo más grande que ellos mismos. Después de graduarse, Kenta decidió convertirse en entrenador de atletismo en otra escuela secundaria, dedicando su vida a transmitir ese mismo espíritu de trabajo en equipo y resiliencia a una nueva generación de estudiantes. También estaba el caso de Aiko, quien participó en el club de teatro. Aiko era tímida al principio, apenas capaz de hablar en público, pero con el tiempo encontró en el escenario una forma de superar sus inseguridades. Sus maestros y compañeros la apoyaron pacientemente, celebrando cada pequeño progreso. Cuando finalmente interpretó el papel principal en una obra del festival escolar, su confianza floreció. Aiko atribuye su éxito como locutora de televisión en la actualidad a las habilidades que desarrolló en esos años, particularmente el arte de conectar con una audiencia. Estos ejemplos son solo un reflejo de cómo los colegios japoneses no solo preparan a los estudiantes para aprobar exámenes o ingresar a una universidad, sino que también les dan herramientas para enfrentar la vida. Los clubes escolares, aunque a menudo considerados actividades extracurriculares, actúan como forjadores de carácter y sirven como un espacio para explorar talentos, superar obstáculos y construir relaciones significativas. En la sociedad japonesa, donde la interdependencia y el respeto por el colectivo son fundamentales, estas experiencias tempranas en los clubes escolares y el aula tienen un impacto profundo. Los antiguos estudiantes a menudo llevan consigo los valores aprendidos,
contribuyendo a sus comunidades y lugares de trabajo con una mentalidad que valora el esfuerzo conjunto y el respeto mutuo. A medida que el sistema educativo japonés evoluciona para adaptarse a los cambios sociales, estos elementos esenciales siguen siendo un pilar fundamental. Las generaciones actuales tienen el reto de equilibrar la tradición con la innovación, asegurando que el legado de los colegios japoneses perdure y continúe inspirando a quienes cruzan sus puertas. En la siguiente página, concluiremos nuestra exploración con una reflexión sobre cómo la educación en Japón sirve como modelo para otras culturas y qué lecciones universales se pueden aprender de esta experiencia única. Al reflexionar sobre el sistema educativo japonés y su enfoque integral, es inevitable preguntarse qué hace que estos colegios sean tan singulares y qué elementos podrían adoptarse en otras culturas. La respuesta radica en el equilibrio entre la enseñanza de habilidades técnicas y el desarrollo del carácter. En Japón, los colegios no solo se enfocan en formar estudiantes académicamente competentes, sino en construir ciudadanos comprometidos y resilientes, preparados para contribuir al tejido social de su comunidad. Uno de los aspectos más destacables es la importancia del respeto mutuo. Desde el saludo matutino hasta el shouji, los estudiantes aprenden que su entorno es un reflejo de sí mismos. Este enfoque fomenta un sentido de responsabilidad colectiva que trasciende las aulas. En sociedades donde el individualismo predomina, este concepto podría ser un puente hacia una mayor colaboración y comprensión entre las personas. Otra lección clave es el compromiso profundo con las actividades extracurriculares. Los clubes escolares no son meros hobbies, sino vehículos para que los estudiantes descubran sus pasiones, enfrenten desafíos y aprendan el valor del esfuerzo continuo. En muchos sistemas educativos, las actividades fuera del aula se consideran opcionales, pero en Japón se integran como una parte fundamental de la experiencia escolar. Adoptar esta mentalidad podría transformar cómo los jóvenes en otras partes del mundo encuentran y desarrollan sus talentos. La comunidad también desempeña un papel crucial. Los colegios japoneses son, en cierto sentido, el corazón de sus vecindarios, conectando a estudiantes, familias y exalumnos. Los festivales escolares, las ceremonias y las competiciones deportivas no solo fortalecen los lazos dentro de la escuela, sino también con el entorno más amplio. Esta conexión con la comunidad crea un ciclo virtuoso, donde las generaciones mayores inspiran a las nuevas y, a su vez, los jóvenes revitalizan a la comunidad con su energía y creatividad. Sin embargo, no todo es perfecto. Los retos del sistema educativo japonés, como la presión extrema sobre los estudiantes y la falta de flexibilidad en ciertos aspectos, también ofrecen lecciones importantes. La búsqueda de un equilibrio entre el rigor académico y el bienestar emocional es un desafío universal. Países que miren al modelo japonés pueden aprender tanto de sus éxitos como de sus áreas de mejora. En última instancia, la verdadera enseñanza de los colegios japoneses es que la educación no se limita a los libros de texto o los resultados de los exámenes. Es un proceso holístico que moldea tanto la mente como el espíritu. Las lecciones aprendidas en los pasillos de una escuela, en los campos deportivos o en el escenario de un festival escolar permanecen con los estudiantes mucho después de que hayan dejado sus uniformes atrás. A medida que el mundo enfrenta nuevos desafíos, desde la globalización hasta la necesidad de una mayor sostenibilidad social, el modelo educativo japonés nos recuerda que las soluciones más duraderas son aquellas que comienzan con la formación de individuos íntegros. Al mirar hacia el futuro, no se trata solo de adoptar prácticas específicas, sino de comprender y valorar los principios subyacentes, respeto, esfuerzo y comunidad. Con esta visión, concluimos nuestra exploración de los colegios japoneses. Sus pasillos, llenos de risas, esfuerzo y aprendizaje, son un microcosmos de lo que la educación puede lograr, no solo formar mentes, sino también corazones que transformen el mundo. A medida que cerramos este recorrido por los colegios japoneses, queda una reflexión final sobre cómo esta experiencia impacta no solo a los estudiantes, sino también a las comunidades y la sociedad en su conjunto. Los valores que se inculcan en estos años formativos no desaparecen, más bien, se arraigan profundamente,
influyendo en cómo los individuos contribuyen a la vida adulta y al mundo que los rodea. Imaginemos a los estudiantes que un día participaron en clubes escolares, limpiaron sus aulas y organizaron festivales, ahora como adultos trabajando en empresas, liderando proyectos, enseñando o creando arte. El respeto que aprendieron por sus compañeros y su entorno se traduce en un enfoque ético en sus profesiones. La perseverancia que practicaron durante largas horas de entrenamiento o ensayos los hace resilientes ante los desafíos de la vida adulta. Y el espíritu comunitario que abrazaron en su juventud se convierte en un motor para construir relaciones significativas y fortalecer las redes sociales. La estructura educativa japonesa, con su énfasis en la colaboración y el respeto, también sirve como un puente entre tradición e innovación. En un mundo que avanza rápidamente hacia la digitalización y la globalización, los colegios japoneses nos recuerdan que la tecnología y el progreso no deben eclipsar los valores humanos fundamentales. De hecho, una educación basada en principios sólidos puede actuar como la brújula moral que guía a las sociedades hacia un desarrollo más equilibrado y sostenible. Además, es importante considerar cómo esta filosofía puede adaptarse a otros contextos. Cada cultura tiene sus propios valores y desafíos, pero el núcleo del sistema educativo japonés, la combinación de aprendizaje académico, formación de carácter y participación comunitaria, puede inspirar transformaciones en cualquier parte del mundo. Se trata de encontrar formas de integrar estas lecciones en sistemas diversos, respetando las particularidades culturales mientras se fomenta un sentido más amplio de humanidad compartida. Mientras tanto, en Japón, los colegios siguen siendo lugares de evolución constante. Aunque las aulas y los clubes escolares mantienen sus raíces en tradiciones sólidas, también abrazan lentamente nuevas ideas y metodologías. El país reconoce que el cambio es necesario para preparar a las próximas generaciones para un mundo en constante cambio, pero siempre con la conciencia de que los fundamentos que han definido su educación no deben perderse. El cierre de la jornada escolar, cuando las luces se apagan y los últimos estudiantes se retiran, marca solo un descanso temporal en esta gran máquina de aprendizaje y formación. Mañana, los saludos resonarán de nuevo, las bicicletas llenarán las calles, y el ciclo continuará, forjando nuevas historias, nuevas generaciones, tal vez, un futuro más brillante inspirado por los valores que nacen en esos pasillos. Y así, con esta última escena, dejamos atrás los colegios japoneses, llevando con nosotros una comprensión más profunda de lo que significa educar, no solo transmitir conocimiento, sino también encender un fuego que ilumine el carácter y la humanidad de cada estudiante. A medida que la última campana del día resuena, marcando el fin de una jornada escolar, los colegios japoneses nos dejan una lección perdurable. La educación es mucho más que un medio para alcanzar metas individuales. Es un espacio donde los jóvenes no solo aprenden sobre matemáticas, historia o ciencias, sino también sobre quiénes son, a quienes quieren convertirse y cómo pueden impactar al mundo. En este viaje por las aulas, los clubes y los festivales escolares, hemos explorado cómo el sistema educativo japonés integra la tradición y la modernidad, moldeando a sus estudiantes en individuos que valoran tanto la disciplina como la creatividad, tanto la comunidad como el esfuerzo personal. Desde el trabajo conjunto en el aula hasta las risas compartidas durante un bunkasai, cada experiencia contribuye a un tejido complejo de crecimiento y aprendizaje. Cerrar esta narración es como cerrar un libro que, aunque completo, sigue resonando en sus lectores. Las historias de Haruka, Kenta, Aiko y de miles de otros estudiantes nos muestran que, más allá de las fronteras culturales, hay valores universales que trascienden el respeto por el esfuerzo, la importancia del trabajo en equipo y el poder transformador de la dedicación. Estas son lecciones que cualquier sistema educativo, en cualquier rincón del mundo, puede adoptar para enriquecer las vidas de sus estudiantes. En Japón, mientras los uniformes escolares cuelgan en los armarios y las mochilas descansan junto a las puertas, los estudiantes se preparan para enfrentar otro día, otro desafío, otra oportunidad de aprender. Y con cada generación que pasa por los colegios japoneses, el impacto de este sistema educativo sigue expandiéndose,
tocando vidas y comunidades de maneras que ni siquiera sus arquitectos originales podrían haber imaginado. El futuro está lleno de posibilidades, y los colegios japoneses, con su firme equilibrio entre el rigor y la calidez, seguirán siendo un modelo inspirador de cómo la educación puede ser no solo un camino hacia el conocimiento, sino también hacia la construcción de mejores seres humanos. Así, dejamos atrás esta narración, con la esperanza de que las historias y las imágenes evocadas aquí sirvan para inspirar, reflexionar y quizá, en algún rincón del mundo, para sembrar nuevas ideas sobre cómo educar. Porque, al final, la educación es el puente más sólido hacia un futuro mejor, y Japón nos muestra que ese puente se construye no solo con conocimientos, sino con valores.